Bueno, hoy voy a plantear varias cuestiones, pero alrededor del denominado pasaje del mito al logos. Pasaje del mito al logos significa pasaje de una forma de conocimiento a otra forma de conocimiento. Y como les habíamos planteado, eso es uno de los rasgos. Uno de los rasgos que caracteriza la propuesta es situar las transformaciones de la forma de conocimiento, no en sí mismas, sino en el seno de una totalidad que las contiene, y que las determina y que explica su surgimiento, su apogeo e incluso su declinación como forma de conocimiento predominante, ¿no? En el proceso sociohistórico. Esa es la idea de articular la historia interna con la historia externa. Y eso es un rasgo de la epistemología dialéctica. La clase pasada desarrollamos, estuvimos charlando en torno a qué es lo humano, características esenciales de qué es lo humano, esta capacidad de transformar la naturaleza, de producir, la autoconciencia, conciencia social, y también este rasgo que los fenómenos humanos o los fenómenos de la cultura son autonormatizadores. Es decir, los seres humanos ponemos nuestras propias reglas, ponemos nuestras propias normas. Bueno, si hicimos una evaluación rápida, así nos va, ¿no? Qué especie bastante infeliz que somos a juzgar por el sufrimiento de las grandes mayorías, las injusticias, en fin. Pero bueno, ponemos nuestras propias reglas. Es fundamental el tema de la norma. Lo que vimos normas para resolver de modo específicamente humano en las dos exigencias de la vida, alimentarnos y reproducirnos la prohibición del incesto, la exogamia, la comunidad, y el alimentarse a través de relaciones sociales de producción que ligan fuerzas productivas, ¿no? Fuerza productiva, capacidad de transformar, capacidad de producir, de cada uno de los integrantes de la comunidad que se ligan entre sí, y esas son relaciones sociales que se ligan entre sí, nos ligamos entre nosotros de formas muy determinadas, sociohistóricamente determinadas, que tiene que ver con la producción, y siempre que hay producción hay apropiación. Entonces, lo que vimos también es las características de la sociedad, la primera forma de organización y dirección social, la sociedad gentilicia, relaciones de parentesco, relaciones cara a cara, tradiciones, bueno, vamos a charlarlo, a ver cómo hicieron nuestros antepasados, cómo resolvieron los problemas análogos a los que estamos enfrentando cotidianamente. ¿Qué hicieron nuestros ancestros? ¿Cómo hicieron? ¿O a qué dioses invocaron? Entonces, es una forma de conocimiento que tiene esa funcionalidad en la vida cotidiana, esa funcionalidad práctica, esa eficacia, ¿no? Necesita ahí la causa eficiente, como así también la importancia de la transmisión de valores y de conocimientos por la vía sociogenética, a través de la autoridad de los otros, significativos. La defensa conjunta, los acuerdos, las tradiciones, y un grado de desarrollo de la fuerza productiva mínimo, precario, provisorio, vinculado a la caza, a la pesca y a la recolección. Y un grado de estabilidad importante, porque esas normas de las que hablaba son normas que estabilizan la relación entre el todo y las partes, se estabilizan las totalidades, son estas comunidades, hechas de partes, y garantizan cierta eficacia, cierta conservación, condiciones de conservación de las partes. Las partes son los miembros de la tribu. Entonces,
Es importante, retengan esta cuestión porque lo vamos a retomar varias veces, ¿no? Totalidades hechas de partes. Las realidades sociales, las realidades humanas, son totalidades hechas de partes. Han sido y son. Entonces es muy importante esta cuestión de la norma vigente. Hasta qué punto las normas preservan al todo, preservan a las partes, o solo preservan a partes privilegiadas y otras que se las arreglen como puedan. La cuestión que quiero enfatizar ahora es que había una cierta armonía, una cierta funcionalidad entre el modo de organización social, el poco desarrollo de las fuerzas productivas, que hacía, bueno, creer en el animismo, subjetividad por todos lados, las cosas son sujetos, no había separación sujeto y objeto. Cierta ingenuidad, bueno, un pensamiento mágico, poético, religioso, pero con eficacia. Entonces hay que situar allí un acontecimiento histórico que fue el inicio del fin, vamos a decirlo así. Por sus consecuencias inmediatas, que es la revolución neolítica, que determina los cambios en las condiciones objetivas para pasar de condiciones nómades a condiciones sedentarias, porque incluye hay un micrófono prendido que no sé si es sonido, sí. Si pueden verificar que están los micrófonos apagados, por ahí quienes no están escuchando bien. Incluye el descubrimiento y desarrollo de la domesticación de plantas y animales, o sea, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Y eso determinó, posibilitó la producción de excedente, es un término clave, el excedente. ¿Qué quiere decir excedente? Lo que excede al consumo inmediato. Y acá hay alguien que levanta la mano, acá hay unas iniciales, 7MG, así que tomó la palabra, pero no te puedo nombrar. Hola, ¿qué tal, profesor? Sí. Soy Patricia. Patricia, cierto, te hemos escuchado otras veces. Sí, quería consultarle. En este cambio de conocimientos que habla de Samarja con respecto al cambio dentro de las organizaciones sociales, también, porque esa parte no entendí, en lo referido al mito poético, ¿también está la filosofía incluida dentro del mito poético? No. Creación de conocimiento, no, ya No, empezamos a hablar no, de filosofía logos. va a ser la primera forma de conocimiento bajo un modo de organización estatal, de una sociedad estatal. Hacia ello vamos. Filosofía es logos. Y estamos ahora Claro, transitando el pasaje del mito al logos. Pero el pasaje del mito al logos es correlativo, consecuencia del pasaje de un cierto modo de organización social a cierto otro modo de organización social. Del tribal o comunal al estatal. Y estoy en eso, estoy empezando a mostrarles cuál es la novedad, qué empezó a ocurrir en el seno de las comunidades tribales, de modo tal que se generó una transformación maximizante, estructural, tal que se disolvió y apareció un nuevo modo de organización social, que es el Estado. Les adelanto como mapa, les anticipo el recorrido, y en ese nuevo modo de organización social, ese nuevo modo de dirección social, que es estatal, va a aparecer la primera forma de ciencia, el primer nacimiento de la ciencia, en la forma de filosofía. O sea, la primera forma de conocimiento fundado, que eso quiere decir episteme, conocimiento fundado. Acá lo que tenemos es un conocimiento que es eficaz. Conocimiento mítico, sapiencial, tradiciones, narraciones. Se caracteriza por su eficacia en la vida cotidiana para resolver cuestiones de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, cuestiones de lo sagrado, de lo profano, lo bueno, lo malo. Funciona armónicamente, regularmente, de forma estabilizada. ¿Sí? Se ve el camino a recorrer es este. Entonces, la novedad es la posibilidad
de obtener excedente en la producción. Vale decir, una producción que excede lo necesario para el consumo inmediato. Se empieza a desarrollar una producción económica que va a requerir o que va, digamos, ocasionar el desarrollo de las fuerzas productivas y una organización para la cooperativa del trabajo. Cooperativa, operar con otros. La agricultura, la ganadería requiere una sincronización, una coordinación. Entonces, ya redondeo esta idea y te escucho. Entonces, una organización cooperativa del trabajo y una organización para la defensa de los requisitos materiales del trabajo. O sea, una defensa de los integrantes de la comunidad para defender su fuente de alimento, para defender la tierra, los instrumentos de labranza, las mismas especies, animales y vegetales de ese territorio. Sí, Sandra. Yo lo que quería mencionar ahí es que esto que usted menciona de la aparición de la agricultura y la ganadería y el excedente, digamos, tiene el origen en que hasta ahí estas comunidades eran nómades, es decir, erraban y entonces eran bastante chicas y entonces se mantenían en una cierta, como usted lo ponía, una forma normalidad o tranquilidad o armonía. Ahora, cuando se empiezan a dar cuenta que cazar y pescar tiene mucho trabajo y se quedan en un lugar, pero pueden sembrar y ahí surge el excedente, esto de no ser más nómades es lo que empieza a traer ruido, ¿no? Trae beneficios porque no tienen que salir a cazar como locos, pero también trae tensiones. Sí, tal cual, y las vamos a ver ahora. En principio, por la columna del haber, lo positivo es la producción del excedente, garantizar y prever, no es el consumo inmediato, y no se depende tanto de la existencia de las presas a cazar, que depende de variables propiamente naturales, o la recolección, o la suerte de la pesca. Y además no se generaba una producción abundante, ni tampoco había freezer en esa época como para que los sobrantes pudieran conservarse en la heladera. Entonces, el lado positivo es este salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad de producir. Pero correlativo a eso, hay entonces un desarrollo de la capacidad organizativa para la cooperación, quiero decir, y la defensa de esta fuente de alimento, de producción, que es la tierra, las especies, las herramientas. Y empezó a haber una pugna, una puja, si se quiere, por la apropiación del excedente. Entonces, primera señal de alarma, un conflicto emergente que violenta ese principio, esa norma de la propiedad común, que armonizaba con las tradiciones, las costumbres, ¿no? La apropiación del excedente. La apropiación del excedente pasa a ser el botín de conflictos y luchas sociales que se empiezan a rozar. Al mismo tiempo que se va complejizando la comunidad justamente para poder garantizar esta organización cooperativa del trabajo. Y también la defensa... Anaí, por favor, tu micrófono. Y también la defensa de los medios de trabajo. Pero también asistimos a el pasaje, digamos, paradójicamente civilizatorio, en respecto al destino de los vencidos en las guerras intertribales. Antes, el destino de los vencidos de la guerra intertribal era o dejarlos ahí o antropofagia, digamos, ¿no? Ahora se pasa a tomarlos como esclavos. En vez de comérselos, ahora pasan a ser fuerza productiva. Entonces tenemos que en el seno de una comunidad, justamente caracterizada por lo común, las tradiciones comunes, la referencia a antepasados comunes, valores comunes, una ética comunal,
va a haber entonces, teniendo en el horizonte antes como enemigos solo fuerzas externas, los adversarios, los enemigos, las fuerzas hostiles de la comunidad eran las fuerzas hostiles de la naturaleza u otra tribu. Ahora, al haber una comunidad de esclavos en el seno de la comunidad, hay que tener un segundo factor de desequilibrio, un segundo factor de conflicto social. ¿Cuál fue el primero? Y la apropiación individual o grupal o sectorial del excedente. Los ayudados, los acomodados, los que querían agarrar en la ladera que le daba mejor el sol, las tierras con mejores, las porciones de tierra con más humedad. Entonces, empieza a haber conflictos y, otro término importante, antagonismos. No son fuerzas hostiles externas entre sí, como puede ser una tribu y otra tribu, sino al interior mismo de la tribu y de la comunidad, fuerzas hostiles, antagonismo, contradicciones, conflictos, que son el prototipo es el prototipo de la lucha de clases. Bien, entonces, estos mecanismos gentilicios que justamente basados en relaciones de parentesco empiezan a hacer agua, porque ya no todos los vínculos de esta comunidad responden a vínculos de parentesco, porque está la comunidad de esclavos y ya no hay un acatamiento y una valoración a la sagrada, si se quiere, a la propiedad comunal, sino que hay apropiación sectaria, individual o grupal. Posesión individual, sectaria o grupal. No la llamo todavía propiedad porque para que se llame propiedad hay que pasar de la mera posesión de hecho a la norma legal que me va a legitimar y validar como propietario. Y ahí es propiedad privada consagrada. Estamos asistiendo a la transición justamente hacia nuevas condiciones del derecho. Ya no es el derecho constitucional y el derecho de costumbre, sino se va a consagrar un nuevo modo de dirección social que es el Estado. O sea, hay que verlo, digamos, como progreso sucesivo. Esto de la necesidad de proteger la tierra y los requisitos y garantizar la transmisión de un saber, un conocimiento en torno a eso va creando entonces una esfera especializada de quienes van a estar encargados de la administración de las cosas y el gobierno de los hombres y las mujeres. Repito, empieza a deslindarse una esfera especializada de quienes van a encargarse específicamente del gobierno de las cosas, de la tierra, de los requisitos materiales del trabajo y del gobierno de la comunidad misma. La comunidad surcada por antagonismos, por conflictos, por intereses contrapuestos. Entonces, esas son las condiciones sociales y económicas que van a ir generando nuevas relaciones sociales de producción y sientan las bases de las futuras relaciones jurídicas de propiedad. Entonces, me parece que es claro que los mecanismos gentilicios, lógicamente, no pudieron estabilizar, regular, conservar y reproducir a una sociedad surcada por semejantes antagonismos y contradicciones. Y por eso es que se disuelve la comunidad tribal, la sociedad tribal, entonces se va a generar nuevos mecanismos de dirección social. Y esta esfera especializada en el gobierno no va a ser sino la clase dominante ocupando estos espacios y estos resortes del poder. Ahí es donde aparece la
La lucha de clases. Claro, claro. Este es el germen, esto que decíamos, esta apropiación de unos versus otros, la propiedad que es excluyente. Si es tuyo, no es mío. ¿Mm? Amos y esclavos. No son clases sociales. Entonces, esa armonía definitivamente perdida, esa homogeneidad finiquitada que garantizaba la preservación del todo hecha de parte, ya fue. Ahora por supuesto que es sociohistórico, ahora hay que crear nuevos mecanismos de cohesión, de preservación y de reproducción de una sociedad con estas características antagónicas, de conflictos sociales, de lucha de clases. Entonces se desarrollan lo que se denominan Louis Althusser Dixit, filósofo francés, marxista, aparatos represivos del Estado y aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos, tanto represivos como ideológicos del Estado, justamente tienen esta función de recuperar o rehacer una unidad perdida de la comunidad real, de las comunidades coexistentes y convivientes, como una unidad ideal, una reunificación ideal, en el plano ideal. Puede haber por las buenas o por las malas. Entonces, los aparatos represivos del Estado van a ostentar en el monopolio legítimo de la violencia. Monopolio legítimo de la violencia. O sea, los únicos que tienen el poder y están autorizados para ejercer la violencia, por eso se llama monopolio, son ellos. No digo ellos y ellas, como en esa época las mujeres estaban muy relegadas, casi a la par, un poquito más que esclavos. Ahí el lenguaje inclusivo no corresponde. Sí, Sandra. Pregunto, y acá viene como que me parece que tiene que ver con algo de edad, y usted me corrige. Para mí, esta aparición primera del Estado tendría que ver con que efectivamente apareciendo estas nuevas dificultades en el manejo sociológico, se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a darle al denominado una institución, Estado, esto que usted menciona, el monopolio, depende de qué posición ideológica va a ser de la represión o del ordenamiento de la sociedad. Pero en definitiva es, pensaba yo, y ahí ayúdeme para rearmar esta idea, el individuo cede a una estructura o una supraestructura porque no le queda otra, porque participa de esa sociedad. Claro. Sin embargo, ¿por qué usted menciona esto de represión cuando en definitiva, o sea, yo comprendo que es, pero uno cede el monopolio de la fuerza? Es decir, el individuo le da a esa institución que lo represente de algún modo. Y ahí ayúdeme. Claro, bueno, hay una visión ingenua y romántica de, bueno, no nos peleemos más, vamos a considerar un tercero, que va a ser un árbitro neutral. Esa visión del Estado como tercero, como neutral, es casi un cuento de hadas. Digamos, lo que es, el fenómeno de la dominación social, que es el que estábamos describiendo, debe ser legitimado, validado, como armisticio, digamos, como recrear una unidad perdida. Entonces, aquello que era poseído de hecho va a ser propiedad de derecho. ¿No? Que con el Estado como neutral y tercero va a haber una distribución igualitaria, equitativa, democrática. Es una lucha histórica, pendiente aún. Entonces, por supuesto que es por las buenas o por las malas, ese es el aparato represivo, pero va en junta con los aparatos ideológicos del Estado, porque una de las tareas de Estado, una de las cuestiones de Estado va a ser la formación de la conducta y la conciencia de los individuos.
van a estar entonces formateados de chiquitos y chiquitas, inculcándoles los intereses de los dominantes como siendo intereses universales. Maniobra que sigue hasta nuestros días. Es propio de cualquier partido político mostrar sus intereses particulares como interés de la nación. O sea, este movimiento a veces inadvertido entre lo particular y presentarlo como universal. Ahí está la importancia estratégica de la educación pública, de la escuela pública y de la formación. Entonces, como un aparato ideológico del Estado y de la escuela. Además, después va a haber otros, los medios, en nuestra contemporaneidad, bueno, antes la iglesia, y otros, encargados de generar no solamente el cemento que une las partes al todo, sino que configurar, matrizar las subjetividades acordes o congruentes con los intereses de la clase dominante. Una producción de subjetividad congruente con los intereses, de la clase dominante. Sí. Pero en ese sentido, si entonces la educación forma parte del Estado y va a representar el aparato represivo del Estado y vamos a formatear de acuerdo al aparato represivo del Estado, estamos en un problema. No, de acuerdo al aparato represivo del Estado, no, de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Por ejemplo, va a pasar a ser la propiedad privada como la esencia del humano, el orden natural de las cosas. La propiedad privada, hasta nuestro día, es algo de, ¿quién osa cuestionar la propiedad privada? ¿Quién osa defender a aquellos que no les queda otra que ocupar terreno porque están en la intemperie? No, es un sacrilegio. Entonces, ahí hay unos dispositivos ideológicos de producción de subjetividad que entonces hacen que se produzca una estabilidad con aporte de los dominados, los sumergidos y los excluidos, bajo la creencia de que es un orden natural o es un orden divino, e incluso después que, bueno, la trascendencia, el más allá, del juicio, en la otra vida, va a estar mejor, sacrifico ahora y bueno, hay otra vida, hay más allá, hay una trascendencia. Son diferentes mecanismos ideológicos para lograr entonces por las buenas, sino no se podría solo por las malas, solo por la violencia, no es posible, estable y reproducible esas condiciones de violencia permanente o por las malas. Entonces está lo que llaman la producción de subjetividad. Entonces, que es inculcar entonces desde chiquitos y chiquitas, en las conciencias, los comportamientos, valores, creencias y conocimientos afines o congruentes con los principios y los valores de la clase dominante. Pero además, la conducción, la dirección social de esta sociedad, que ya es mucho más compleja que la tribal, comunal, por esto que hemos mencionado, va a requerir la producción de información sustancialmente distinta, cuantitativa y cualitativamente, de la información o de los conocimientos que necesitaba la sociedad tribal, familiar y comunal. Pero va a haber todo entonces un esfuerzo para un desarrollo sistemático. Ya no va a ser el conocimiento como saber espontáneo o el conocimiento como saber sapiencial, costumbrista de las tradiciones, sino va a ser un conocimiento fundado, conocimiento epistémico. Estamos asistiendo entonces a la configuración del logos, conforme a la razón, porque o los conocimientos del saber que sostienen intereses se basan en las particularidades de los actores en pugna, que tenés pura diversidad, puras particularidades, el interés particular de la comunidad de esclavos, el interés particular de los hombres libres, el interés de uno, el interés del otro, es pura puja de intereses contrapuestos. Entonces, así no hay sociedad que aguante, por así decirlo. Entonces, es función estratégica del Estado, de los resortes del Estado, justamente lograr esta cohesión, esta unificación ideal, esta comunidad ideal, porque en lo real, antagonismo de ahí en adelante hasta nuestros días,
hay lucha de clases, hay antagonismo, hay contradicción. Lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Entonces, se crean entonces magistraturas, se crean formación, es necesario formar a quienes van a estar encargados de producir, de organizar, de sintetizar y de proveer información segura, rica, contextuada, oportuna, exacta, para tomar las decisiones políticas del gobierno de las cosas y el gobierno de los hombres y de las mujeres. Entonces ahí tenemos que este conocimiento, esta nueva forma de conocimiento, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de supervivencia y reproducción de Estado. Entonces el conocimiento pasa a ser una cuestión de Estado. El método pasa a ser una cuestión de Estado. El método para lograr, los procedimientos para lograr esta información y el gobierno, la gobernanza también se dice. Pasa a ser una cuestión de Estado. O sea, este conocimiento epistémico, en otras palabras, la ciencia va a pasar a ser una cuestión de Estado. Entonces, eso explica estas profundas transformaciones que se dan correlativas a las transformaciones sociojurídicas, políticas, económicas e ideológicas, transformaciones en el modo de producir, organizar y distribuir el conocimiento. Así que, bueno, teniendo en cuenta que falta 1 minuto y pico, vamos a hacer un punto aparte. Si les parece, finalizamos esto y retomamos ya en unos minutos. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí. Perfecto.